Bloodborne. Es un videojuego de rol que cuenta con una vista en tercera persona y su jugabilidad se enfoca en el combate basado en armas y la exploración. Los jugadores luchan contra enemigos bestiales, entre ellos jefes, usando elementos tales como armas blancas y de fuego, viajando a través de la oscura y gótica ciudad de Yharnam, explorando las diferentes áreas del videojuego, interaccionando con los NPCs, además de descubrir y desentrañar los numerosos misterios de esa ciudad. Al igual que Dark Souls, posee una atmósfera oscura y tanto los enemigos y jefes tienen un nivel de dificultad bastante alto. Al igual que el vídeo anterior, en este vídeo se va a hacer uso del mismo tópico, el cual es jefes de Bloodborne. Sin más demora, comencemos. Bestia clerical. Es una enorme criatura con cuernos horribles y cuyos chillidos suenan como gritos de agonía. Aunque a primera vista la bestia clérigo parece tener un cuerpo desnutrido y casi esquelético, este monstruo tiene una gran agilidad y fuerza sobrenatural. Es uno de los primeros jefes encontrados en el juego. Se encuentra en el Gran Puente de Yharnam Central. La bestia clérigo del Gran Puente se presenta ante el jugador como una criatura hostil. Al contrario que otros enemigos, como el caso de Rom, la araña vacua, la bestia clérigo no contará con más fuerza que la suya propia y atacará en todo momento al jugador. Su condición de licántropo infectado hace que su debilidad al fuego sea notoria, y basta con que se enfrente a ella utilice balas de mercurio para hacer que se encoja, y cócteles molotov que quemarán su piel. Sus ataques no se dividen en fases, sino que son combos repetitivos. Primera fase: la bestia clérigo rugirá desde lo alto del puente y se lanzará a por el jugador. Su cuerpo, enfermo y demacrado a causa de la enfermedad, provoca que se apoye en el brazo izquierdo y sus patas traseras. Su cabeza es su punto débil, y disparándole a ella, hará que se derrumbe, pudiendo atacarle directamente y provocarle un ataque poderoso de sangre, parry. Durante esta fase, la bestialidad de la criatura es la natural. No se muestra más brutal que otro enemigo que es posible encontrarse en las calles de Yharnam. Pero una vez reciba suficiente daño, su lamento inundará el cielo y dará comienzo la segunda fase de la batalla. Segunda fase: a pesar de que en esta segunda fase no se presentarán cambios en los ataques ni movimientos, sí que la bestia clérigo gozará de una mayor bestialidad, su cuerpo se imbuirá en sangre y su velocidad aumentará. Este es en definitiva, el último sacrificio de la poca humanidad que conservaba. En esta segunda fase, el jugador deberá ser más ágil y esquivar algunos de los golpes contundentes que la criatura maldita intentará arremeter. Recompensas: 4000 ecos de sangre. Bestias por todas partes. Serás uno de ellos, tarde o temprano. Gascoigne es un hombre adulto que ronda los 50 años. Tiene el pelo cano y largo, a la altura de los hombros, y descuidado. Su cara, cubierta por el ala de su sombrero, es la de un hombre adulto, con barba también cana. Gascoigne es un hombre alto, robusto y con una fuerza única, federal. Primera fase: Gascoigne, cegado por el hedor de la sangre, atacará al cazador, cumpliendo con su misión de proteger el distrito de la catedral de aquellos enfermos que se refugian en Yharnam Central. El cazador atacará con su pistola y su hacha en combos de 2 o 3 ataques. El cazador se verá en la obligación de usar ataques viscerales como método más efectivo para derrotar al viejo cazador. Cuando su salud se vea reducida a 2/3, Padre Gascoigne hará uso de su hacha de cazador desplegada y su pistola. Segunda fase: el cazador se enfrenta ahora a las habilidades que hicieron conocido a Gascoigne entre todos los cazadores de la iglesia. Su fuerza y agilidad se verán inversamente proporcionadas. Sus ataques serán pesados y más poderosos, pero su agilidad se verá reducida. Es el momento de que el cazador demuestre lo que ha aprendido en las calles de Yharnam. Deberá ser ágil y rápida, y optar siempre que pueda por ataques viscerales o pesados. Sin embargo, la verdadera amenaza llega cuando Gascoigne solo dispone de 1/3 de su vida. Tercera fase: Gascoigne se transformará en bestia. Su verdadera naturaleza se hace presente en este momento de la batalla y la verdad se revela el cazador. La agilidad y fuerza de Gascoigne habrá aumentado y sus ataques serán certeros. Sus garras actuarán como arma, y saltos harán que sea difícil mantenernos lejos del cazador. Así pues, como bestia, Gascoigne tendrá pavor al fuego, y el cazador debe ser consciente de la importancia que tienen los cócteles molotov. Cuando el cazador dé el golpe de gracia a Gascoigne, su pesadilla habrá acabado. Recompensas:
1800 ecos de sangre. La bestia sangrienta. Es una criatura cuadrúpeda y deforme, cuya piel se despega y cuelga de su espalda. Al igual que el clérigo bestia, la bestia sedienta también tiene un aspecto desnutrido y casi esquelético. Este monstruo es conocido por su insaciable sed de sangre, de ahí su nombre. Por lo tanto, en lugar de devorar la carne de su presa, la bestia sedienta chupa su sangre por completo. Aunque pueda parecer una criatura débil a primera vista, sus movimientos erráticos y ágiles lo convierten en un enemigo formidable para los jugadores. Además de eso, este enemigo posee la capacidad de envenenar a su contrincante. Antes de nada, asegúrate de que has avanzado en la quest de Alfred. Así, justo antes de entrar a la iglesia, podrás invocarlo para que te ayude. Su marca está en las escaleras antes de la entrada a la batalla. Otra cosa a tener muy en cuenta: lleva todos los antídotos que puedas y algo que aumente la resistencia a veneno lento. Para este momento, lo más fácil sería llevar el set de Gascoigne. Como puedes imaginar, el monstruo tiene la malísima costumbre de envenenarte y debes evitarlo por todos los medios. A la hora de luchar contra el jefe, sus ataques son todos direccionales, es decir, siempre van hacia adelante. Por ello, ir a sus costados es una maniobra efectiva, no tiene demasiados ataques que puedan darte problemas estando a un lado. Preferentemente, intenta colocarte junto a la pata trasera derecha de la bestia, por así decirlo. Este es el punto más seguro de todo el combate. Durante la primera parte del combate no deberías tener demasiados problemas, porque sus ataques pueden verse venir con relativa facilidad. Es más, incluso es posible hacerle un parry con la pistola para hacer un ataque visceral. Esto no es tan sencillo, pero es posible. Sin embargo, cuando reduzcas lo suficiente la vida, empiezan los problemas. Empezará a esquivar después de cada combo, así que anda con ojo para no ponerte en su línea de ataques, que también cambian de forma significativa. Sus ataques se basan, principalmente, en dar zarpazos al frente en rápida sucesión. Esto no te supondrá un problema estando a un lado. Solo hay dos ataques de los que preocuparte. El primero es una explosión venenosa. Antes de hacer el ataque, la bestia aspira, por lo que puedes verlo venir. Tiene una pequeña área de efecto, con lo que si lo ves, deberías retirarte. El segundo ataque es total y absolutamente letal, aunque siempre que no estés frente a él no debería alcanzarte. Verás que toma impulso, salta, te agarra, y te mata. Es casi imposible sobrevivir a este ataque salvo que vengas bastante más adelante a por ella, cuando hayas subido mucho tu nivel. Recompensas: 6600 ecos de sangre y el cáliz de Tumeru. Amelia es una mujer joven que ronda los 40 años. Tiene el pelo pobre, grisáceo y lacio, descuidado y largo. Se cubre la cabeza con lo que queda de su túnica de la iglesia, de color blanco. Su rostro es cadavérico, con los ojos hundidos en sus cuencas y su tez cenicienta a causa de la enfermedad de la sangre cenicienta, lo que la lleva a convertirse en lo que ves en pantalla. Es una mujer alta, encorvada sobre su vientre y demasiado delgada. Viste las ropas andrajosas y sucias de la iglesia de la sanación. El atuendo, de color blanco, muestra signos de corrosión y su cuerpo, demasiado consumido por la enfermedad, se contorsiona sobre sí mismo, arrodillada ante el altar. Este atuendo se corresponde al atuendo del vicariado, y es similar al atuendo que visten tanto cazadoras de la iglesia como los miembros del coro. Puedes invocar a Henriette cerca de la niebla que lleva al jefe, en las escaleras. No se trata de un jefe especialmente peligroso, pero sí que requiere cierta habilidad, ya que no basta con machacarlo con pura fuerza bruta como con otros. Para empezar, no tiene puntos ciegos, no existe un lugar en el que te puedas colocar con seguridad como con otros. El tamaño de su cola impide que ponerte a su espalda sea una opción, porque no podrás acercarte lo suficiente como para que tus ataques impacten tanto como deberían. Es prácticamente imposible describir la enorme variedad de ataques que tiene, capaces de alcanzarte a cualquier distancia y en cualquier dirección. Lo único que puedes hacer es prestar mucha atención a adivinar desde qué punto vendrá el golpe, para esquivar en consecuencia. Por norma general, recuerda que los ataques a media distancia se esquivan en diagonal hacia el monstruo, para intentar colocarte a un costado.
Después de cada uno de sus ataques separa un par de segundos que puedes aprovechar. En primer lugar, lanza cócteles molotov siempre que puedas, porque es bastante vulnerable al fuego. Si tienes papel húmedo para imbuir tu arma, también es práctico. Después, debes concentrar tus ataques siempre en la misma pata hasta que se tambalee. Esto requiere un poco más de explicación. Al golpear lo suficiente cualquiera de las dos patas traseras, pierde el equilibrio, oirás el mismo sonido que cuando haces un parry con la pistola y podrás hacer un ataque visceral contra la cabeza. Si golpeas lo suficiente las delanteras, perderá el equilibrio llegando a perder bastante tiempo agarrándose la cabeza y quejándose, tiempo que puedes aprovechar para hacer aún más daño. Como es habitual, al recibir suficiente daño cambia ligeramente sus patrones de ataque, aunque en este caso no notarás grandes diferencias más allá del hecho de que puede recuperar algo de vida si le das el tiempo suficiente. La única forma de evitar esto es lanzando unas botellas de bruma soporífera, ya que ella no podrá curarse mientras tenga ese efecto. Recompensas: 15.000 ecos de sangre, colgante de oro. La bruja de Hemwick. Esta cosa se ha instalado en una zona donde se acumulan los cadáveres, un túmulo, con algún oscuro fin. Se sabe que la bruja está reuniendo globos oculares de los muertos, pero no está claro cuál es el fin de esto. Se trata de uno de los jefes más sencillos de derrotar. No es más que un enemigo normal con algo más de poder y ciertas características especiales que, una vez las conoces, no ofrecen mucho desafío. Para empezar, en realidad son dos, no una, cosa que te puede despistar. Además, son invisibles. Sin embargo, esto es bastante fácil de solucionar. Para empezar, cuando estés cerca de una de ellas emitirá un brillo rojo, lo que te permite localizarlas incluso cuando estén ocultas. Hay un sistema un poco menos obvio, pero efectivo. Rompe los barriles de la zona y, al moverse los bichos, verás cómo remueven los trozos, permitiéndote localizarlas. Las brujas se mueven bastante despacio, lo que te permite usar dos ataques fuertes para derribarlas y luego usar un ataque visceral justo después. Con respecto a sus ataques, en realidad no hay mucho de lo que debas preocuparte. Su ataque principal es una especie de bomba de energía que, además de ser fácil de esquivar, puede dañar a la otra bruja y enemigos que haya invocado. Sobre los enemigos que invoca, aquí la cosa sí que puede ponerse interesante y peligrosa. Por un lado puede invocar unos enemigos con aspecto de sombra que ya conocerás y no son nada del otro mundo. Es más, lo mejor que puedes hacer es no matarlos, sino traerlos a un punto de la sala y darles esquinazo. No son demasiado rápidos y tardarán en alcanzarte. Sin embargo, si tienes un punto de lucidez o más puede invocar esos peligrosos demonios sombra que habrás visto de camino hacia ti. A esos deberías matarlos rápidamente, porque son el auténtico jefe. Obviamente, con la indicación que te hemos dado, ten en cuenta que estos enemigos más poderosos no aparecen si tienes cero lucidez. Finalmente, debes intentar saltar de una bruja a otra para matar a las dos con poco tiempo de diferencia, ya que si no lo haces, una bruja puede revivir a la otra con un 20% de su vida. Obviamente, una vez muertas, al resucitar el máximo de vida que van a tener es ese, así que la segunda vez acabarás con ellas más rápido. Recompensas: 11.000 ecos de sangre, ojo inyectado en sangre, herramienta del taller para runas, en la sala después de derrotarla. La sombra de Yarnan es el obstáculo antes de llegar a Virgenwerk. La demostración viviente, o al menos, no muerta, de que un grupo de furiosos monstruos puede ser más peligroso que el dragón más grande XD. Antes de nada, invoca a Enric antes de entrar en la zona del combate. No es una simple recomendación, sino un consejo que deberías seguir porque las sombras son en realidad tres enemigos que sin ser excesivamente peligrosos, son de nivel medio, lo que supone un grupo de monstruos peligroso en su conjunto. Debes tener en cuenta que los tres son diferentes. Uno lleva una espada y hace ataques físicos. Uno lleva una espada y una vela y hace ataques físicos, además de usar la vela como lanzallamas. Uno lleva una bola de fuego en la mano, es el mago del grupo y es bastante peligroso. Tu mejor opción es invocar a Enrique y, al empezar el combate, los dos de las espadas irán a por él.
Debes darte prisa y matar al mago antes de que los otros dos eliminen a Enrico. De esta manera te quitarás de en medio al más peligroso de los tres. Debes darte mucha prisa en bajar su vida tanto como puedas para evitar que use los ataques de la segunda fase. En cuanto a los otros dos enemigos, no tienen ningún ataque especialmente complejo de ver venir o esquivar. Ambos te atacan con sus espadas y, en el caso del que lleva la vela, debes andar con cuidado. Esa cosa se usa como un lanzallamas que, de pillarte cerca de una pared o algo que haga de muro, puede matarte antes de que te des cuenta. La segunda fase de cada uno de los enemigos da comienzo cuando les queda menos de un tercio de su vida. Entonces empiezan a invocar serpientes gigantes, de las que ya conoces y te pueden destrozar en cuestión de segundos. Si ves que invocan, acércate y golpea hasta evitar la aparición de los bichos, aunque esto resulta arriesgado. Si finalmente consiguen hacer el ataque, retírate y esquiva tan lejos como puedas hasta que se vayan. Entonces, la idea una vez eliminas al mago es que te centres en uno de los dos enemigos. Personalmente recomendamos hacerlo en el del lanzallamas, por ser el más peligroso de los dos. El plan es acosarlo igual que al mago, para reducir al mínimo el tiempo que va a estar en la segunda fase. Si cuentas con un aliado, ya sea NPC o jugador, esto será mucho más fácil. Si cuentas con al menos una hoja de hueso de chamán, la dejan caer los bichos con cara de calamar que te roban la lucidez, puedes lanzarla contra uno de ellos y se atacarán entre sí. Recompensas: 20.462 ecos de sangre y una runa de cariño éxtasis de sangre. Rom es el jefe que se encuentra justo después de matar a la sombra de Yarman. Para invocar a alguno de los NPC, debes usar la campana de viejo cazador cerca de un cofre en la primera planta de la Universidad Enrique, frente a la lámpara del principio de la zona, Madaras, o junto a la puerta que se abre con la llave del lunario, Damián. Rom puede ser uno de los enemigos más fáciles, o uno de los más difíciles. Irónicamente, será muy difícil si crees que es un enemigo peligroso y vas con cuidado. Pero si eres extremadamente agresivo, es muy sencillo eliminarla. Para empezar, debes tener siempre un ojo puesto en su postura, que suele indicarnos cuál será el siguiente ataque que va a usar. Esto en general depende de la vida que le quede. Al principio, no tienes gran cosa de la que preocuparte más que de las pequeñas arañas que invoca, que pueden ser bastante peligrosas. La idea es colocarte cerca del boss, mientras con un arma de alcance medio haces ataques que cubran suficiente espacio como para matar a las arañas y golpear a Rom. El ataque fuerte del hacha en modo alternativo es el arma perfecta para hacer esto. En cuanto le quites un tercio de la vida, la cosa cambia. Si se pone boca arriba, lanzará un ataque de hielo que cae del cielo. La mejor manera de esquivarlo es moverte en línea recta hacia Rom. Si se hace una bola y rueda, es justo al revés. Los ataques de hielo saldrán del suelo. Si levanta la cola y gira, huye, porque va a provocar una explosión a su alrededor. Cuando le quites otro tercio de vida, también podrá dar un fuerte golpe contra el suelo, pero en esta fase lo que quieres es acosar al monstruo sin parar hasta que caiga. A la hora de escoger por dónde acercarte y atacar, deja de lado el sentido común. Haces más daño si golpeas los costados, en la cabeza tiene bastante defensa. Ten en cuenta que, además, si atinas, puedes hacerle daño mientras se teletransporta. La clave es, en definitiva, no parar ni un segundo de atacar. Su gran masa y escasa movilidad lo convierten en un blanco fácil para un arma pesada que tenga el suficiente poder de impacto. Recompensas: 24.860 ecos de sangre y sangre fría semejante. En el camino que une Yargul con el viejo Yarnan se ha instalado un mutante capaz de controlar los rayos. Si quieres un atajo entre ambas zonas, tendrás que fundirle los plomos a este monstruo grotesco. Invocar al desertor Antal, nada más salir por el agujero de la pared de la celda hipogea, en lugar de ir hacia abajo en dirección a Baarl, ve hacia la derecha y usa la campana del viejo cazador.
Si quieres evitar un poco el daño que te pueda hacer con los daños, el set de Enric, que puedes conseguir avanzando en la quest de Eileen, te será de mucha utilidad. En cuanto al combate en sí mismo, debes imaginarte a Taro como un gato grande. Pega zarpazos, que si está totalmente cargado de electricidad emiten bolas de rayos. Puede saltar y hacer un ataque de larga distancia y puede hacer un pequeño ataque de área al golpear el suelo con la pata. Obviamente, sus ataques más peligrosos están relacionados con cargarse completamente de electricidad, algo que puedes evitar fácilmente. La idea es golpear constantemente. Al recibir suficiente daño, se descarga y pierde el equilibrio, quedando aturdida unos segundos en los que puedes hacer más daño. Sus ataques más peligrosos los hace al cargarse de energía. Tendrás que prestar atención para identificar cuál de los dos ataques va a hacer. Si ves que va rápido, aléjate de su cabeza. Puedes ponerte a un costado y atacar. Si ves que va lento, golpea como un loco. Va a hacer un potente ataque de área que puedes impedir y aturdirla durante unos segundos. Si atacas a las patas, como pasa con otros monstruos grandes, también pierde el equilibrio y se cae el suelo, y si está cargada de electricidad, perderá la protección. Su principal punto débil es la cabeza. Recompensas: 21.000 ecos de sangre y la insignia de cazador de chispa. Chispa. Los experimentos que llevaron a cabo los escolares de Mensis tuvieron efecto al intentar contactar con un grande, pero desde luego, no el esperado. Esta monstruosidad, la cual se le conoce como el Renacido, es casi todo lo que queda de la sabiduría de Nicolás y sus subordinados. Puedes invocar al desertor Antal con la campana de viejo cazador. La señal está junto a un carro antes de la zona del jefe. El Renacido es el jefe final de Yargul, la aldea invisible. Si vas a este lugar después de haber derrotado a Rom, la araña vacua. Nada más empezar el combate, por muy contraintuitivo que resulte, no intentes hacer daño al monstruo antes de que tenga tiempo y empiece a lanzar sus ataques, que es lo que haríamos por norma general contra un jefe, para tener ventaja. En su lugar, tienes que subir por las escaleras que hay en los laterales y llegar hasta las plataformas y pasarelas que están justo sobre el área de la pelea. Tu objetivo es buscar a las 6 doncellas de la campana y acabar con ellas, porque aunque no vayan a invocar enemigos durante el combate, lo que van a hacer es atacarte con proyectiles desde lejos. Esto puede romperte por completo el ritmo de tus ataques y, obviamente, dejarte vendido frente a los golpes del jefe. Una vez hecho esto, la clave es pegarse al monstruo. Si consigues quedar muy cerca de uno de sus costados, es prácticamente imposible que te alcance con ninguno de sus ataques. Obviamente, para eso puede que tengas que esquivar un par de golpes mientras te acercas, pero no te preocupes. En este combate el auténtico peligro eran las mujeres de la campana. Lo que debes tener en cuenta es que, cuando le haces suficiente daño, se cae al suelo y puedes golpear la forma humana del bicho, que es su gran punto débil. Por lo demás, no te supondrá ni un gran esfuerzo ni una amenaza siempre que tengas en cuenta lo que te hemos recomendado. Si acaso, tendrás que prestar atención a su vómito, porque podría cubrir el suelo de la zona principal de batalla. En ese caso tendrás que subir las escaleras y buscar un punto elevado desde el que continuar el combate. Recompensas: 36.600 ecos de sangre y 3 espinazos amarillos. Amygdala es uno de los grandes responsables de la situación en Yharnam. Su presencia es tan importante que hay varias estatuas del monstruo repartidas por la ciudad, y está relacionado de forma directa con una de las zonas extradimensionales que existen en el juego. Amygdala es el jefe al que nos enfrentaremos al final de la zona opcional conocida como Frontera de la Pesadilla. Se trata de uno de los jefes más imponentes del juego y más adelante te lo encontrarás en las mazmorras de Cáliz, donde sí que te va a resultar un problema. Lo que debes saber de este enemigo es que su punto débil es la cabeza. Puedes golpearle en cualquier parte del cuerpo que esté a tu alcance, pero es ahí donde debes atacar para hacer más daño. Si te mantienes lejos, haz un ataque con el que suele dejar la cabeza al nivel del suelo unos segundos. Sus ataques, al ser tan grande, resultan lentos, predecibles y relativamente fáciles de esquivar. Si haces suficiente daño a sus patas traseras,
se romperán y se estampará contra el suelo, aturdida durante unos segundos que puedes aprovechar para golpear la cabeza. Otra forma de hacer que choque contra el suelo es colocarte muy cerca y debajo de amígdala. Saltará, teniendo que esquivar la caída, obviamente, y quedará un momento con la cabeza lo suficientemente baja como para poder pegarle un par de golpes. Sus ataques cambiarán drásticamente cuando le haga suficiente daño. Se arranca las patas y las usa como armas. Ahora es más rápido y más preciso al golpear, pero aún así sigue siendo muy grande y será relativamente fácil predecir la dirección de la que vienen sus ataques para esquivarlos y golpear por los costados. Lo mejor en esta parte es buscar sus espaldas y golpear en la cola. Eso sí, ten en cuenta que si antes saltaba de vez en cuando al estar demasiado cerca, ahora se convertirá en una práctica habitual. Lo que significa que te pasarás un buen rato evadiendo a este jefe. Al final, la base de este combate es centrarse en una pata del monstruo, acribillarlo como puedas hasta que se rompa, caiga al suelo, golpear la cabeza y repetir cuando se levante. Recompensas: 21.000 ecos de sangre y cáliz del afligido Loran. No hemos de abandonar el sueño. Los escolares de Mensis hicieron algo terriblemente mal y el resultado fue quedar atrapados. Ahora se encuentran en una dimensión fuera de Hernán, a merced de Mergo, algo que nunca llegó a nacer, pero tampoco llegó a morir. Mikolash se diferencia del resto de jefes en que, en realidad, no es más que un enemigo normal con mucha vida, nada más. La zona está cubierta de niebla, así que debes prestar atención porque el jefe irá invocando enemigos menores que se pondrán en tu camino y tendrás que eliminar hasta llegar a él y hacerle daño. Solo usa 3 ataques, pero uno es extremadamente peligroso. Para empezar, tiene un ataque que ya conoces, el augurio de grietas, es en el que te atacan con tentáculos y que puedes esquivar sin problemas moviéndote a un lado. También puede intentar pegarte puñetazos, que no tendrán mayor efecto. El problema viene cuando usa una llamada del más allá, su ataque más poderoso, en el que hace aparecer meteoritos del cielo que impactan contra tu personaje. Este ataque es total y absolutamente letal que por cierto, donde más lo utilizas en la segunda fase donde cuando le bajamos la vida él se teletransporta a otra parte donde debemos encerrarlo, da igual la vida que tengas ni la defensa contra arcano que lleves. Te matará. No puedes interrumpir el ataque, una vez comienza la animación el hechizo se completará incluso si lo haces caer al suelo. Tu única opción es alejarte de él, poner tierra y paredes de por medio para evitar que te alcancen, lo cual es útil si todavía no lo has encerrado. Al perseguirlo se irá teletransportando por la zona al recibir suficiente daño, pero el lugar es lo suficientemente pequeño, y él se irá riendo de ti para guiarte, como para que no tardes mucho en darle caza y mandarlo a la edad de piedra de un buen golpe. Recompensas: 48.000 ecos de sangre la jaula de Mensis. Los ejecutores llevan muchos años persiguiendo a los Sangreville. Logarius, su líder, llegó hasta el castillo de Kainurst y tiene acorralada a la reina, pero por algún motivo no es capaz de encontrar la sala del trono en la que se esconde. A la hora de enfrentarse a Logarius, debes tener en cuenta que hay 2 fases claramente diferenciadas y que determinan no solo cómo atacar, sino cómo debes moverte por el tejado. Antes de nada ve siempre con cuidado de cómo esquivas. No te olvides de que estás en lo alto de un tejado y rodar donde no debes terminará el combate más rápido de lo que te gustaría. Durante la primera parte, aparte de sus ataques normales, Logarius usa proyectiles de 2 tipos. Están los más pequeños, que evitarás moviéndote entre los obstáculos de la zona, y los grandes, que debes esquivar como cualquier otro ataque a distancia grande de un enemigo, corriendo en diagonal hacia él. En esta fase cualquier ataque hace que se tambalee, así que golpea constantemente en cuanto tengas un momento de respiro hasta agotar toda tu energía. Entonces, simplemente retírate, recupera la barra de resistencia y espera una nueva ocasión de repetir el proceso. El problema vendrá durante la segunda fase. Al bajar la vida a la mitad, se cargará de energía y pasará de los ataques a distancia a acosarte constantemente. En este caso, debes tener en cuenta que va a intentar golpearte con armas grandes, lo que implica 2 cosas. Que es fácil disparar y usar un ataque visceral, y que los ataques se hacen balanceando el arma con una animación larga, lo que implica que puedes esquivarlos y aprovechar para golpear con fuerza mientras se recupera.
Tampoco te vengas arriba, retírate antes del siguiente ataque. Si ves que clava la espada en el suelo, debes golpearla, para así evitar uno de sus peligrosos ataques especiales. En general, se trata de un combate en el que te darás de cabezazos contra el jefe hasta que solo quede uno de los dos en pie. Recompensas: 25.000 ecos de sangre y la corona de las ilusiones. Los habitantes de Yharnam encontraron algo en las profundas ruinas bajo la ciudad. Un grande. Ese grande no era otro que Ebrietas, de quien salió la sangre antigua que llevaría a todos a este desastre. Existe una manera extremadamente fácil de derrotarla, pero te tiene que salir bien a la primera. La primera vez que entras a la zona, hasta que no ataques, Ebrietas no será agresiva. Tienes que colocarte a su espalda, justo entre sus dos colas, tan cerca como puedas del punto en que ambas se juntan. Entonces, al moverse, quedarás enganchado entre estos dos puntos y prácticamente ninguno de sus ataques podrá alcanzarte. Si te mata será agresiva, nada más verte y alcanzar este sitio será algo más complicado. El combate, como con muchos jefes, se divide en varias fases dependiendo de la vida del jefe. Dado que cubre bastante área y hace mucho daño, se trata de un bicho bastante peligroso. Sus ataques son perfectos a cualquier distancia, al estar frente a ella es peligroso. Si estás demasiado cerca pegará cabezazos, si estás a media distancia lanzará sangre que te lleva a un estado de frenesí, hará su ataque de carga, que tiene la mala costumbre de matarte al instante. A diferencia de otros enemigos, no basta con ponerte a un costado, porque es bastante complicado. La idea es acercarte tanto como puedas para provocar el ataque de cabezazo contra el suelo, moverte a un lado, golpear y volver a acercarte, para que repita el ataque. Cuando llegue la segunda fase del combate, es capaz de hacer aparecer una aura luminosa a su alrededor. Al usar ese aura, retírate, porque te hará daño de forma constante. La gracia del asunto es que, debido a algún tipo de error o un diseño del ataque como poco cuestionable, este campo de lucecitas también daña a Ebrietas y puede matarla si se queda dentro el tiempo suficiente, así que puedes aprovecharlo como una manera de hacer daño extra al jefe. Cuando veas que usa una llamada del más allá, ese ataque en el que se abre un portal y te lanzan meteoritos en 3 ráfagas, no te asustes. Aunque es dañino, no es automáticamente letal como sucedía con Nicolás. Recompensas: 28.000 ecos de sangre y el cáliz de Is. Oedon consiguió dejar embarazada a Yharnam, la reina de los Tumerianos. Fruto de esta concepción nació Mergo, cuya nodriza lo protege ante cualquier curioso que decida acercarse. Aunque lo primero que pienses cuando veas a Mergo es: ¿me vas a partir la mandarina en gajos?, no te dejes intimidar. Se trata de un jefe muy sencillo de derrotar. Su principal enemigo es su tamaño y que sus ataques son casi todos en línea recta frente a ella. Así que tiene un inmenso punto débil: su espalda, tu espalda. Cuando te acercas a la criatura, empezará a atacarte con sus numerosos brazos, cada uno armado de una espada. El problema que tiene este ataque, para la nodriza, es que el corte inicial tarda un instante en llegar, momento que puedes aprovechar para rodar y ponerte detrás de ella. Aunque ya estés fuera del alcance de la mayoría de ataques del combo, lo hará completo, con lo que aunque te llevarás algún corte, no podrá alcanzarte con casi ninguno de ellos y podrás atacar durante un buen rato, hasta repetir. Debes tener mucho cuidado cuando veas que oscurece la zona con una niebla, porque aparecerá una especie de clon. No se trata del clásico afterimage que replica el ataque del invocador y nos hace más daño, sino que funciona de forma independiente. Cuando veas que esto pasa, mueve la cámara a tu espalda y en cuanto aparezca, golpea para hacerlo desaparecer. Morirá con un único golpe, pero si dejas que te ataque, puede hacerte mucho daño. La niebla desaparece pasados 1 o 2 minutos, pero mientras esté en efecto, gira en círculos en sentido antihorario, porque Mergo siempre aparece a tu izquierda, independientemente de cómo te muevas. En definitiva, se trata de un enemigo muy imponente, pero con un montón de vulnerabilidades y errores en el diseño de sus ataques, que no te costará lo más mínimo aprovechar en tu propio beneficio. Recompensas: 72.000 ecos de sangre y un tercio de cordón umbilical.
Esta noche, Gehrman se une a la cacería. El primer cazador. Un grande lo mantiene atado, contra su voluntad, al sueño del cazador. Gehrman es un enemigo extremadamente imponente. La hoja de entierro, su espada curva y a la vez guadaña, es muy peligrosa. Además, cuenta con una pistola muy potente y un trabuco que te puede hacer pedazos si te despistas. Sin embargo, tiene un punto débil. A fin de cuentas, es humano y se mueve como tú. Por tanto, te resultará bastante fácil prever cuándo puedes disparar para hacer un parry y seguir con un ataque visceral. La espada curva se puede esquivar si ruedas hacia su izquierda, te podrás colocar tras él, golpear una o dos veces, depende de la velocidad de tu arma, y entonces apartarte para evitar el contraataque. Cuando pase a usar la guadaña de 2 manos, la cosa es aún más fácil. Acércate, espera a que mueva la guadaña, muévete atrás y no alcanzará a golpearte, pero aún así dará un segundo golpe. Tras él, si esperas un instante, puedes acercarte y golpear antes de que vuelva a la carga. También en la forma de guadaña, cuando veas que carga el ataque fuerte puedes disparar y, aunque quede mucho para su golpe, quedará desequilibrado y será vulnerable a un ataque visceral. No obstante, debes tener mucho cuidado cuando salte al aire. Va a hacer un ataque que cubre un amplio radio frente a él, que solo podrás esquivar, en la mayoría de casos, si te colocas justo bajo de él. Su otro ataque, con un potencial altísimamente letal, lo hace cuando se para y empieza a cargar energía y a brillar ligeramente. Huye tan lejos como puedas porque cubre bastante área y aún teniendo la vida al máximo, puede matarte en un abrir y cerrar de ojos. Ten cuidado cuando, al quitarle la mitad de la vida, se vuelva mucho más rápido. Sigue siendo posible usar la pistola para romper sus ataques y usar un visceral, pero ahora será algo más complicado si no andas con cuidado. Recompensas. 128.000 ecos de sangre y la insignia de viejo cazador. La presencia lunar es el auténtico jefe final del juego y, como tal, no debería ser un rival fácil de eliminar. Sin embargo, dada la experiencia que habrás conseguido para cuando llegas a este punto, tendrás menos problemas de los que puedes creer. El enemigo se comporta como muchas otras bestias cuadrúpedas gigantes que has visto a lo largo del juego. Tiene muy pocos ataques, todos extremadamente predecibles. Es incluso posible, y muy fácil, usar un trabuco para hacer un parry a casi todos y luego seguir con un ataque visceral. Un sistema bastante fácil para acabar con ella es mantenerte a media distancia para que haga el combo de 3 golpes. Entonces podrás colocarte a un lado y hacerle bastante daño. Es vulnerable a fuego y rayo, así que puedes usar el Tonitrus para hacer un bonus, o usar papeles para imbuir tu alma. Hay 2 ataques a los que debes prestar atención. Uno es aquel en el que la verás cargar energía. Va a lanzar un rayo con un área de efecto en forma de cono frente a ella que, si impacta, te dejará al mínimo de vida, independientemente de la que te quede. Después de hacer este ataque quedará inmovilizada durante un buen rato, que puedes aprovechar si esquivas en diagonal hacia la bestia, saliendo del cono de efecto. También puedes golpearla y recargar la vida que te consumió a base de golpes antes que el lapso de tiempo para curarte a base de golpear al jefe acabe. El otro ataque hace que aparezcan unos orbes blancos que te cubren de sangre e impiden que puedas curarte, lo que puede ser bastante peligroso si te despistas. Recompensas. 230.000 ecos de sangre. Estuviste a mi lado todo el tiempo. Ludwig es uno de los primeros cazadores. Uno de los compañeros de Gehrman y parte del equipo que asaltó el pueblo cuando un grande se quedó varado en la orilla. Atrapado en la pesadilla, ha quedado tan deformado por la infección de la sangre que ni siquiera es consciente de que lleva su propia arma clavada en la espalda. Tu mejor estrategia durante el combate es usar la escalera como obstáculo. Durante la primera fase, cuando suban por ti, podrás moverte por ella arriba y abajo y aprovechar mientras se gira para poder golpearle por un costado. Debes saber que golpear mucho uno de sus costados lo dejará inmovilizado y puedes hacerlo 2 veces, una por cada costado. Si le haces suficiente daño, se tambaleará y podrás hacer un ataque visceral. Al hacerle suficiente daño, habrá una secuencia y pasará a usar la espada, que seguramente hayas reconocido si has jugado otros títulos de la saga Souls. Sí, es esa espada. Durante esta segunda fase, la escalera vuelve a ser tu mejor aliada, porque Ludwig tendrá problemas para golpearte con ella al fallar sus ataques por ir a alturas diferentes de donde estás tú.
Eso sí, ten cuidado, porque a medida que se acerque, lógicamente te terminará por alcanzar. Si hace una cruz con la espada y la sostiene en el aire, huye antes de comerte el ataque de área. En general, se trata de un enemigo que golpea rápido y te va a matar un montón de veces. Por desgracia, no hay mucho más que se pueda decir de él. Se trata de morir hasta cogerle el truco a sus ataques y tener una pizca de suerte, nada más. Puedes invocar a Griet cerca del farol Iglesia de la Pesadilla. Esto puede ayudar un poco, aunque no cuentes con que el cazador soporte demasiados golpes, porque el enemigo se las trae y hace un montón de daño con cada ataque. Recompensas: 37.950 ecos de sangre y la runa de Carilría. El emisario celestial fue el producto final de una serie de experimentos llevados a cabo por la Iglesia, que tuvieron como resultado un pseudo grande. Hasta cierto punto, podría considerarse un tipo de éxito. Sin embargo, para llegar a ese punto hicieron falta muchos más experimentos, que tuvieron como resultado la creación de estas criaturas conocidas como los fracasos vivientes, con una conexión arcana con los poderes del cosmos. Antes de nada, puedes invocar a Yamamura si ya has abierto la puerta de su celda en el pasillo. La marca de invocación estará justo junto a la puerta, o el muro de niebla, que llevan al jardín donde tiene lugar el combate contra los fracasos vivientes. Después, con respecto al combate en sí mismo, debes tener en cuenta que al principio solo hay un monstruo, pero luego van saliendo más. En concreto, puede haber hasta un máximo de 4 criaturas en pantalla a la vez. Al ir matándolas, irá bajando la barra de vida hasta ganar el combate. Se trata de un combate muy simple, incluso si vas en solitario. Si ves que uno carga energía para lanzar un hechizo, va a hacer aparecer unos meteoritos que se esquivan corriendo en sentido contrario a las agujas del reloj. Ataca al que lanza el hechizo con un golpe en carrera y luego sigue moviéndote. También te dan manotazos si estás muy cerca de ellos o si te intentan flanquear. Cuando veas que todos los fracasos vivientes comienzan a cargar energía arcana, el cielo se pondrá oscuro y de momento, llegará una lluvia de meteoritos que puedes esquivar cubriéndote en el árbol. En realidad, dado lo amplio que es el lugar donde luchas, este es perfectamente un sistema que utilizar para ganar sin el más mínimo riesgo. Correr, golpear, huir. Se trata de enemigos lentos y con poca capacidad para esquivar. No debería darte ningún problema. Cuando lo hayas derrotado recuerda no avanzar sin volver al farol, porque justo después tienes que luchar contra Lady María de la Torre del Reloj Astral. Recompensas: 22.000 ecos de sangre y la llave de la Torre del Reloj Astral. Un cadáver debería ser dejado en paz. Lady María es uno de los antiguos cazadores. Aprendiz directa de Germán, el primer cazador, y familiar de Annalise, reina de los Sangreville. Después de la masacre que dio lugar al nacimiento de la pesadilla del cazador, arrojó su arma a un pozo y decidió que nunca permitiría que nadie más se acercara al poblado, intentando compensar todo el daño que había ayudado a causar. El único consejo real que se puede dar, aplicable a todo el combate, es que tengas en cuenta que la mayoría de ataques comienzan con un tajo diagonal descendente de derecha a izquierda, lo que significa que tendrás oportunidad de evitar el principio del combo, y potencialmente, el resto y colocarte a su espalda, si esquivas hacia su costado izquierdo. Ojo, esto no garantiza nada, pero si eres de los que les gusta el riesgo, este es el camino a seguir. El combate se divide en 2 fases. Durante la primera, se trata puramente de una cuestión de habilidad. Es relativamente fácil hacer un parry a sus ataques, para seguir con un ataque visceral. Puede ser derribada con bastante facilidad, lo que te permite golpear unas cuantas veces después. Un combate con mucho espectáculo, pero nada especialmente destacable. Ahora bien, en la segunda fase tienes todas las de perder. Infundirá su espada de sangre, con lo que te hará más daño, tendrá más alcance y es inmune a los ataques viscerales. Esto no es del todo cierto, pero técnicamente es lo que sucede.
puedes hacer el parry, pero en cuanto lo hagas, estallarás en llamas y no te dará tiempo a hacer el visceral, por tanto ni lo intentes. Durante la segunda fase lo que debes hacer es esperar a que termine sus ataques, que cubren un rango inmenso y además dejan estelas de sangre y fuego al cortar el aire, intentar hacer el ataque más potente que tengas, solo un ataque, apartarte y repetir. Huye si ves que empieza a levitar porque va a hacer un ataque de área basado en sangre potencialmente letal. Recompensas. 39.000 ecos de sangre, puedes comprar el set de Lady María en la Fuente de los Mensajeros. Dial celestial, lo que abre la puerta a la siguiente zona. Clarence, el primer vicario, intentó hacer uso de la antigua sangre para poder hacer el bien. Sin embargo, como es evidente, esto salió fatal. Al final, su cabeza acabó perdida en la pesadilla del cazador, y sus restos monstruosos descansan esperando a que alguien se atreva a despertarlo. Se trata de un jefe secreto. Antes de nada, tienes que conseguir el cráneo de Laurence en el altar / ascensor al final de la zona de las selvas. Después regresa a la catedral de la zona de la pesadilla del cazador y coloca el cráneo en el altar para invocar a Laurence. Si quieres, antes de empezar el combate, fuera de la catedral, puedes invocar a Val, aunque la verdad es que tampoco te va a ser de mucha ayuda. Morirá rápidamente. El problema de los ataques de Laurence es que son extremadamente rápidos y potentes, aunque sean iguales que los de la clérigo. Intenta colocarte a su costado izquierdo, donde, al comenzar muchos de sus ataques con la pata derecha, será algo más complicado alcanzarte. Eso sí, no te vuelvas confiado y trates de golpear demasiado, porque te vas a llevar un buen golpe. El gran problema, mucho mayor que sus ataques, viene durante la segunda fase del combate. Cuando le haces el suficiente daño, sus piernas explotan y empieza a dejar un río de lava mientras se arrastra para golpearte, de nuevo generalmente con la pata derecha, con mucha fuerza y velocidad. En este caso, deberías intentar colocarte cerca de su axila derecha. Recibirás algo de daño de fuego, pero lo tendrá más complicado para golpearte. Sin embargo, debes saber que durante la segunda fase es simplemente brutal. Se vuelve loco, es veloz y salvaje, puede dar cuenta de ti con 1 o 2 golpes bien dados, con lo que no te preocupes si mueres muchas veces. No uses la Tonitrus aunque sea algo vulnerable al rayo, porque es un arma excesivamente lenta. El hacha de cazador será tu mejor aliada. Al bajar su vida más de la mitad, Laurence explotará quedando solo su parte superior, por lo cual terminará arrastrándose. Sus ataques cambian un poco, pero son algo predecibles. Uno de ellos es golpearte con su brazo, escupir fuego y llenar por unos momentos una parte de la arena de batalla en lava refiriéndome alrededor del monstruo. Trata de moverte al costado menos peligroso de la bestia donde ni la lava ni su brazo te toquen cuando vayas a atacar. Recompensa. 32.450 ecos de sangre y runa de cara y el abrazo de bestia. El huérfano de Kos. Cuando te acerques a él en la orilla no te atacará, pero en cuanto te pongas agresivo, él se pondrá aún más agresivo. Fácil es lo último que se puede decir de este combate, porque el huérfano es extremadamente rápido, agresivo, brutal y con unos ataques que cubren bastante espacio, además de tener varias fases por lo que cuando creas que un golpe no te ha alcanzado, lo hará. El combate, como con muchos otros jefes, se divide en 2 fases. Durante la primera será una mala bestia brutal y agresiva. No mantengas las distancias, porque si estás lejos hace unos ataques en salto muy rápidos y potencialmente letales. Aunque no vaya a dejar de golpear, lo mejor es que te coloques a su izquierda para hacerle todo el daño que puedas. La parte positiva es que durante todo el combate va a ser vulnerable a los parry y el consiguiente ataque visceral, así que si quieres, puedes dedicar unos segundos a identificar algún ataque en particular que te veas capaz de interrumpir con un tiro. Ten mucho cuidado cuando arrastre el montón de carne que usa como arma, porque no solo cubre mucho espacio, sino que todo movimiento que haga puede hacerte daño, incluso cuando va despacio para volver a su posición original. Al hacerle suficiente daño, verás cómo pasa claramente a la segunda fase. Se cabrea, grita con fuerza y le sale una capa.
En ese momento no hay nada posible que explicar. El monstruo salta, ataca, despedaza, machaca el suelo con ataques de área y puede hacer aparecer rayos que te caen encima. Aquí hay una manera relativamente segura de luchar. Al mantenerte a media distancia, hará un ataque en salto en línea recta que, aunque parezca que no, es su ataque más fácil de esquivar. Entonces podrás darle un par de golpes para retirarte y repetir. Recuerda que aún puedes hacer un parry. Peligroso, pero efectivo. Los rayos se pueden esquivar si te vas hacia la cueva, aunque ten en cuenta que el bicho va a seguir persiguiéndote. Si estás muy cerca y ves que salta, va a lanzar una onda de vacío contra ti. Ten en cuenta que la dirección del ataque se fija en el aire, y tienes tiempo más que suficiente para rodar primero a un lado y luego al otro. Esto hará que falles siempre que no te quedes paralizado pensando qué demonios está pasando. La mejor manera de atacarle, durante las dos fases, es recurrir a los ataques fuertes de un arma pesada, que pueden desequilibrarlo con relativa facilidad, y te permitirán golpear y apartarte antes de que te meta un putazo que te mande de vuelta a Mimir XD. Esto ha sido todo, mis queridos espectadores. Sé que me faltaron los jefes de las mazmorras del cáliz, pero eso será un tema para otro vídeo, ya que las mazmorras es una quest muy larga y completamente opcional. Tengo más proyectos en mente, los cuales pondré mucho esfuerzo y dedicación al momento de hacerlos. Le doy gracias a las personas que me recomendaron hacer este vídeo por otros medios. Si te ha gustado, regálame tu like, suscríbete si quieres seguir viendo más de mi contenido y activa la campana para que YouTube te notifique de mis próximos vídeos y trabajos. Hasta aquí se despide su querido servidor DarkMystF150.